Que los varones están desorientados para la perspectiva femenina es una realidad. Ejemplos abundan. A diferencia de las mujeres que cuando se liberaron de la opresión patriarcal se sintieron más vitales y expansivas, los varones respondieron al feminismo y los cambios de la última época en dos vertientes, desplegando ira o rechazo, o bien deprimiéndose. Desprovistos de los lugares tradicionalmente de valía, muchos entraron en crisis y otros se sintieron un poco aliviados. Pero en términos generales, no está resultando sencillo encontrar otras posiciones desde las cuales vincularse. La pregunta es, ¿cómo abandonar aquello que en otro momento no muy lejano nos daba valor, aunque costara muy caro, y a qué nuevos modelos de masculinidad abrazarse ahora? El varón de hoy tiene poco para ofrecer. Elige tener poco para perder. Se escabulle sobre todo del reproche y el pedido. Yo no te prometí nada, no te debo nada. Es esquivo, ambiguo, carece de propuestas y es de reacciones exageradísimas ante el conflicto. Va por la conquista, que tiene la vida útil de un match, por supuesto, difiere el encuentro, tiene una relación deteriorada con su deseo porque poner en acto le resulta agobiante. Dicen, pero después, ni mu. De aquí el lamento generalizado en la actualidad de que los varones son todos unos histéricos. Incluso se está utilizando el término princesos para referirse a ellos. Porque estos varones con suerte construyen una escena, pero no pueden sostenerla. A la hora del encuentro, diluyen la posibilidad y cualquier compromiso es experimentado como una deuda insoportable. Algunos se han replegado sobre el individualismo y a la hora de relacionarse han hecho de la libertad cualquier cosa menos un ejercicio de cuidado. Más bien, impera una lógica absolutamente neoliberal y mercantilista de desechar y deselegir sin mediar palabra con el otro. Una suerte de objetalización, una forma de retroceso camuflado que bajo la fachada de la libertad y del discurso de amor libre es aún todavía el ejercicio del dominio y la hegemonía, donde no se reconoce al otro como semejante y se lo deja esperando en silencio, porque acá nadie le debe nada a nadie. Otros han dejado atrás varias condiciones del patriarcado, pero aún transitan un terreno incierto con un traje que ya no les queda y otro que todavía no han mandado a confeccionar. Te lo voy a decir. Los varones anhelan el amor, pero todavía no pueden con él. Pero no podemos quedarnos solo con esto. La verdad es que definir al varón y describirlo no es una gran solución. Abundan los comentarios donde se los ridiculiza y relatos que dicen que la mejor solución es prescindir de ellos. Pero las mujeres hetero aman a estos hombres y muchas son madres de hijos varones. Entonces necesitamos todos y todas comprender qué subyace a este cambio y cómo es posible tejer puentes entre unos y otras de manera que podamos volver a encontrarnos. Rápidamente, alguien podría decir, son todos iguales, no saben lo que quieren. Pero les aseguro que en la mayoría de los casos, estos varones se frustran, sufren y además hacen frustrar y sufrir. Acá nadie sale ganando. Entonces, en un momento histórico en que el otro siempre es quien nos hace daño y adjudicamos maldad en sus acciones, quiero preguntarme por el dolor masculino. ¿Qué le pasa a los varones?
¿Por qué se comportan así? Porque al igual que las mujeres que hemos atravesado un terreno difícil para abrir nuestro camino y transformarnos, los hombres van a necesitar, sobre todo, concientización, acompañamiento y espacios de conversación para salir de ese bloqueo emocional. Muchos varones están llegando a la vida adulta, casi a la mitad de su vida, sintiéndose vacíos, deprimidos, desconectados y solos. Pero déjenme decirles que el amor es oportunidad de poner en revisión su relato de masculinidad, justamente para advertir el carácter artificial de la masculinidad patriarcal. Y para quien esté dispuesto, los vínculos, por supuesto, también son territorio de transformación personal. En este podcast y en mi libro Por Amor, venimos conversando acerca de las profundas transformaciones en nuestra manera de posicionarnos y vincularnos. Feminismo, tecnologías, capitalismo, patriarcado mediante. Planteo mi postura ante el problema. En la lucha contra el patriarcado, los varones no deben respirar en los márgenes como apoyo o voz externa. Necesitamos no solo la solidaridad de los varones, necesitamos de ellos, que se embarren, que se reconozcan, que se involucren en la transformación, que estén también un paso adelante. No solo porque son parte del problema, sino porque sufren también de las consecuencias de un patriarcado que los ha dejado prácticamente mutilados emocionalmente. Me parece que llegamos a un momento propicio para encontrar un nuevo posicionamiento que nos permita expresarnos en la lucha contra el patriarcado, pero también reconsiderar el diálogo, la escucha, el acompañamiento mutuo en una transformación que no solo es femenina. Digo esto porque, sobre todo en el feminismo de los 70, 80, 90, la oleada feminista por fin pudo expresar todas las incomodidades, denunciar violencia, opresiones, expresar la ira, interpelarlos a los varones a deconstruirse, pero lo que no pudo es entrar en diálogo con los varones. Entonces ellos carecieron de espacios donde pensarse y hacer red con otros para acompañarse. Y creo que estamos siendo testigos de las consecuencias de esa situación. Muchas veces me preguntan por qué las mujeres van a terapia, tienen ánimos de cambio y transformación, se trabajan a sí mismas y ellos no. Es que para que alguien emprenda un camino de transformación mínimo, tiene que tener registro de sí, de su malestar, un mínimo de autocrítica, para convertir esa incomodidad en un camino de búsqueda. Sin un mínimo de autocrítica o interpelación, no pueden ni siquiera reconocer los errores cuando dañan, mucho menos reparar. ¿Cuántos hombres conocen que hayan sido criados para interpelarse, emocionarse, expresarse y no temer a la vulnerabilidad? ¿Cuántos espacios conocen ustedes donde los varones hetero puedan desplegar su emocionalidad y no ser juzgados? ¿Cuánto nosotras mismas abrazamos su sensibilidad cuando aparece? Para empezar, los hombres desean hasta que se enamoran, porque su masculinidad no está preparada para la vulnerabilidad. Está preparada para demostrar su potencia, conquistar, correr riesgos, incluso fingir. Pero el amor los deja desvalidos. El amor es la mayor frustración para los hombres. Los pone en un territorio que desconocen porque para ellos es un enorme desafío cuidar, poner en marcha la ternura,
entrar en contacto con sus emociones y poner en palabras lo que sienten. Muchas mujeres dicen que a los varones no les importa nada, que nada les interesa, pero ignoran la profunda tristeza interior que tienen dentro. Muchos varones quisieran un cambio, pero ni saben cómo ni por dónde empezar. Ellos quieren encontrarse con el amor, pero no han sido criados para desarrollar su capacidad de amar. Desde la más temprana infancia y sobre todo en la adolescencia, aprenden a alejarse paulatinamente de la ternura y del amor. Hacerse hombre es esto, es tragarse las emociones y no mostrar el mundo interno. Así es que aprenden a ignorar la mayoría de sus emociones y la única emoción válida para ellos es la rabia y la ira. ¿Por qué? Porque esas sí son consideradas como masculinas. Entonces, poco a poco pierden la capacidad de expresar y reconocer sus sentimientos y sus temores. Así, es imposible tener relaciones que podríamos calificar en términos generales como relaciones sanas. Como no saben expresar sus sentimientos, no van a poder poner en palabras los conflictos que viven, ni comunicarse desde la empatía, y cuanto más angustia les genera el encuentro con el otro, más distancia practican. Bloquearse emocionalmente es la mejor defensa al deseo de vivir un vínculo. Pero lo cierto es que las mujeres también ya no nos conformamos con mínimos gestos, mientras que en otro tiempo justificábamos o sobrevalorábamos esos gestos, hoy ya no toleramos mucho tiempo relaciones con varones que se aíslan, que son fríos o que no se comunican o que son ambiguos. Pero la verdad es que a mi parecer todavía no se extraen grandes aprendizajes de las rupturas. Mi percepción es que la reacción ante el conflicto y lo que el otro devuelve es el enojo, una sensación de abandono casi infantil y, por supuesto, el rasgo de la época, el cinismo. Entonces, se alejan aún más de ese amor que anhelan, pero que no saben practicar. Entonces, hablamos de varones que quisieran estar acompañados, pero la presencia del otro les, genera fobia. Varones que dicen no querer que nadie les rompa las pelotas, con poca capacidad autocrítica. Varones que quieran el amor, pero cada 15 días. Para amar, hay que concebir el amor no solo como un sentimiento, sino también un acto. Cuidado, responsabilidad, diálogo sobre lo que vamos sintiendo y el registro por el otro son fundamentales. Cuando las mujeres piden cuidado, emocionalidad y diálogo, la mayoría de los hombres que se han educado solamente en roles muy fijos, como por ejemplo el de proveedor, cuando se les habla de sentimientos, ellos prácticamente no entienden qué es lo que se les está demandando. Y la carencia de habilidades emocionales que aísla a los hombres también se expresa en la sexualidad. El sexo se ha convertido en un ámbito en el que llenar vacíos de manera compulsiva. Se presenta como un consuelo para hacer algo con la soledad, por supuesto, un ratito. Lo peor que trae esto, como consecuencia de un sexo maquinal, desconectado, es perder la habilidad de construir intimidad. Nos vamos poniendo muy torpes. La responsabilidad es conjunta. Creo que tenemos que interesarnos por construir espacios de diálogo. Cuando los intentos de expresión de los sentimientos por parte de los varones, me refiero malestares, miedos, inseguridades, frustraciones, no son escuchados, se agrava la sensación de aislamiento
y les aseguro que se refuerza la masculinidad patriarcal que no queremos. Soy testigo con frecuencia de sesiones de terapia de pareja donde se imploran cambios a los varones, pero no se los escucha ni se les permite la sensibilidad. Es muy importante hablar y dialogar con los varones. Subrayen esto. Caso contrario, si el feminismo no les dialoga, ya está a la vista cómo la derecha les promete el camino a una masculinidad patriarcal reforzada en el odio y el rechazo. También entonces tenemos que preguntarnos nosotras cuánto verdaderamente estamos dispuestas a escuchar y recibir una masculinidad alternativa. Quiero que queden claro. Obviamente no podemos hacer por ellos lo que tienen que hacer ellos. Si para construir un vínculo solo una persona, solo una parte, se dispone a crear un espacio de seguridad, conexión y diálogo, el modelo sigue siendo el de dominación. Pero también quiero decir que la masculinidad no es solo cosa de hombres, así como el feminismo no es solo cosa de mujeres. Tenemos que volver a encontrar puntos en común en una cultura de reconciliación. No podemos pensar que los hombres son una causa perdida, ni que son todos iguales, ni que mejor sin ellos. Tenemos hijos varones que criar. Necesitamos, en tal caso, nuevos modelos de masculinidad. Masculinidades orientadas al cuidado, a la ternura, que desplacen el exceso de narcisismo, infantilismo y comodidad de privilegio. Es preciso perder el miedo a cambiar, empezar a observar cómo el patriarcado les impide conocerse a sí mismos, entrar en contacto con sus sentimientos y desarrollar esa capacidad de amar. Y para poder amar, por supuesto que hay que ceder al impulso de dominación, estar dispuestos al cambio. Es urgente hacer algo con la profunda tristeza interior que los habita y encontrar espacios donde expresarse sin ser juzgados en su sufrimiento, en sus traumas, en la desconexión emocional con sus propios padres. Nadie puede transformarse sin conocerse, sin tomar noticia de aquello que siente y lo oprime por dentro. La mayoría de los hombres todavía tiene miedo a no poder alcanzar en algún grado el ideal patriarcal hipermasculino. Necesitamos otras masculinidades porque el modelo masculino patriarcal está destruyendo su bienestar, su capacidad de conectarse con la vida y armar lazos. Para poder amar, los hombres tienen que aprender a sentir sin que eso sea una amenaza.